Vamos a buscar en el libro de Samuel. Les invito a que abran sus Biblias en ese libro. Vamos a considerar 2 de Samuel 9, del 1 al 4. Así vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia, a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Pero hoy vamos a considerar este pasaje tan bello que el Señor nos ha dado como tema: Dios perdona, levanta y restaura. Como leímos aquí en el 18:1, que dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Yo meditaba y decía: ¿por qué Jonatán reaccionó de esa manera? Y Dios me hacía entender que era porque David tenía el Espíritu Santo, era porque la gracia de Dios estaba con David. Entonces Jonatán se dio cuenta de eso. Y Jonatán no actuó como su padre Saúl, sino al contrario, Jonatán hizo un pacto con David y la amistad de Jonatán y David fue muy grande. Vamos a leer 1 Samuel 20:13. Dice aquí, como les decía anteriormente, Saúl ya tenía celos por David. Saúl quería matar a David. Saúl andaba persiguiendo a David para matarlo, pero Jonatán amaba mucho a David. Y Jonatán no quería que su padre le hiciera daño a David. Entonces dice aquí en el 13: pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no lo hiciere saber, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Aquí vemos cómo el amor de Jonatán se refleja, ¿verdad? Avisándole, diciéndole a David si su padre planeaba algo contra él. El propio hijo de Saúl le iba a estar informando cualquier paso que su padre diera contra David. Aquí hizo Jonatán y David un pacto que vamos a ver adelante que se cumplió de una manera especial. La amistad de David y Jonatán fue muy especial. Esa amistad y ese pacto no fue de un día para otro que se cumplió, o no fue de un día para otro que se rompió. Ese pacto y esa amistad se cumplió en la vida de este personaje que leímos en 2 de Samuel 9:1.
donde fue la base bíblica. Pero antes de llegar ahí, quiero que vayan conmigo en 1 Samuel 31. Vamos a ver aquí donde dice el 31:1 en adelante, la muerte de Saúl y de sus hijos, maravilloso Dios. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Asimismo murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero, y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado de Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ella. Maravilloso Dios. Aquí vemos nosotros cómo fue, ¿verdad?, la derrota de Saúl y sus hijos. Cómo fue la muerte de Jonatán, que era padre de Mefiboset. Saúl era el abuelo de Mefiboset. Y aquí vemos que la derrota, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Pero yendo un poco atrás, ¿verdad?, recordando la desobediencia que Saúl tuvo delante de la presencia del Señor, Dios ya se había apartado de Saúl, maravilloso Dios. Y así fue como terminó Saúl y sus hijos también. Y así fue como quedó huérfano este niño, teniendo apenas 5 años, este niño llamado Mefiboset. Murió su padre, murió su abuelo. Yo me imagino que un niño a la edad de 5 años no tiene el conocimiento completamente de saber qué es una guerra o qué era lo que su padre y su abuelo andaban. Un niño apenas de 5 años. Vamos a ver cómo fue que este niño quedó lisiado de sus pies. Porque cuando Saúl y sus hijos fueron muertos, todo Israel huyó. Cada uno huía por donde podía, porque el enemigo venía a terminar con todos los que quedaban de la casa. Entonces, al ver eso, el pueblo de Israel huyó. Pero para entender mejor esto, vamos a ir a 2 Samuel 4:4. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Aquí entendemos completamente bien por qué fue que ella salió corriendo del palacio. Porque ese niño era hijo de un príncipe, nada más y nada menos que el abuelo era el rey de Israel. O sea que ese niño tenía todas las comodidades que cualquier niño rico en este país pueda tener, o quizás mucho más. Porque en aquel entonces los reyes eran considerados
con muchas posesiones. Ese niño no le hacía falta nada en ese lugar, maravilloso Dios. Pero a consecuencia de la muerte de su padre, de su abuelo, a consecuencia de que el pueblo de Israel había sido derrotado, cada quien huyó por donde podía esconderse o escapar. Aquí no se habla que este niño tenía madre, no se menciona en este pasaje bíblico, pero sí se menciona que el abuelo era Saúl y el padre era Jonatán. ¿Se imaginan ustedes ese día tan terrible, ese día tan angustioso para el pueblo de Israel? Maravilloso Dios, aleluya. Ese día tan oscuro donde un inocente tuvo que pagar las consecuencias, maravilloso Dios, aleluya. Es tremendo, mis hermanos, meditar en todo esto, cómo este niño sufrió ese accidente. La nodriza o la señora que lo cuidaba no lo hizo porque ella quiso. Ella iba corriendo apresuradamente. Ella iba corriendo para salvar a este niño, para esconderlo, para que nadie lo matara. Y en esa huida que ella hizo, pues el niño se le cayó. Yo no sé qué tan grave fue ese golpe. Ustedes se pueden imaginar que cuando la nodriza dejó caer al niño y se le quebraron sus pies, eso fue terrible para haberse quedado sin poder caminar. Yo no me puedo imaginar el llanto de ese niño. No me puedo imaginar la angustia de esa nodriza al querer escapar por su vida y al querer proteger a ese niño, maravilloso Dios. Y ya después de la caída, ese niño estaba lastimado de sus pies. Ese niño no podía caminar por sí mismo. Yo no sé qué angustia pasó la nodriza para llegar al lugar donde llegaron, maravilloso Dios. Pero en todo eso, en toda esa oscuridad, ese día de angustia, ese día que marcó la vida de este niño apenas de 5 años, porque sí la marcó y la marcó para siempre. Siendo él hijo de un príncipe, nieto de un rey de Israel. La historia termina así, tan triste. Pero lo importante que nosotros podemos ver en esta noche que aunque a este niño le pasó esto tan grave, tan triste, el pueblo de Israel estaba derrotado. Me imagino que ese día fue de desolación, de tristeza, de lloro y de llanto para toda aquella congregación que había quedado. Vemos aquí en el 9:1 en la base bíblica que aquí David había tomado el reinado ya porque Saúl había muerto. Entonces a él le correspondió tomar el reinado, ser el rey de Israel. Pero en aquellos tiempos, si alguien de la familia quedaba, a esa persona le correspondía quedar como rey. Pero en ese tiempo Dios ya tenía propósitos grandes. Dios ya había escogido a David, su siervo. Porque David, dice la palabra del Señor, que era conforme al corazón del Señor. David amaba al Señor. David tenía todas las cualidades para ser el rey de Israel, maravilloso Dios. Y cuando Dios escoge a alguien, no se equivoca, mis hermanos. Por eso Dios escogió a David para que reinara después de Saúl. Pero ya estando David en su trono, en su reino, es algo impresionante cómo David se recuerda de su amigo Jonatán. Porque cuando Saúl y Jonatán murieron, David lloró amargamente. David no se alegró por la muerte de ellos, mayormente cuando supo que su amigo Jonatán había muerto. Yo no sé cuántos años ya habían pasado acá, pero sí se sabe que habían pasado muchos años porque este niño cuando pasó eso tenía apenas 5 años. Y cuando David recordó la
amistad y el pacto que había hecho con su amigo Jonatán, ya Mefiboset ya era un adulto maravilloso, Dios, aleluya. O sea, que quiere decir que ya habían pasado muchos años. David estaba reinando y de repente David se recuerda de ese pacto, se recuerda de esa amistad que había hecho con su amigo Jonatán. Si David hubiera pensado, aunque le hubiera venido el recuerdo de su amigo y de ese pacto, hubiera dicho, ¿qué importa? El tiempo ha pasado, yo soy rey. Lo que pasó hace años queda en el olvido. No. David trajo a su mente ese pacto que había hecho con su amigo y dice aquí, y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual le llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Aquí vemos, ¿verdad?, que David no actúa por su propio pensamiento, sino que dice a quien yo haga misericordia de Dios. O sea que Dios estaba con David. Dios estaba tomando el control de toda esta situación. Dice, Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Este Siba sabía que existía Mefiboset. O sea que él sabía a dónde estaba escondido. Pero más adelante vamos a ver el lugar donde Mefiboset se encontraba. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Aquí vemos la angustia del rey David. Aquí vemos cómo el rey David se interesa por saber dónde está. Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Vamos a conocer un poquito qué significa Lodebar. Lodebar se refiere a un lugar sin pastos, árido y desolado. Significa literalmente, sin palabras, su significado es un símbolo de dolor, miseria y desesperanza, representando un lugar de aislamiento espiritual y físico. Aquí vemos cómo Mefiboset se encontraba en este lugar. Porque aquí dice, entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Maravilloso Dios. Aquí podemos ver que este niño, cuando tenía 5 años, antes de los 5 años, desde que nació hasta la edad de los 5 años, vivía en el palacio del rey. Vivía en condiciones muy favorables para su vida. Vivía con muchas comodidades, pero a través de lo que ya expliqué, él quedó huérfano y fue llevado a ese lugar de Lodebar, un lugar sin pastos, árido, dice, desolado. Árido quiere decir que era una tierra seca, sin pastos, un lugar que no se daba el fruto, que no se daba la cosecha. Literalmente era un lugar de miseria y de dolor. Maravilloso Dios, aleluya. Siendo un descendiente de la realeza, estaba en ese lugar tan despreciado, estaba en ese lugar miserable, en ese lugar aislado, donde no había esperanza alguna. Yo no sé cuántos años tenía Mefiboset cuando David envió por él. Maravilloso Dios.
Aquí vemos la condición de Mefiboset. Era una condición bien crítica. Sus pies estaban lisiados. Él no podía caminar. ¿Se imaginan ustedes a este joven sin poder caminar, recordando aquel momento cuando su nodriza salió corriendo? Porque yo pienso que de la edad de 5 años ya no se le olvidó a él esa caída. Ya no se le olvidó todo lo que vivió de ahí en adelante, maravilloso Dios. Yo creo que Mefiboset ya había dicho, yo no valgo la pena, yo estoy aquí sin esperanzas, no tengo familia. Yo me lo imagino a este joven con ropa andrajosa, quizás tirado en el suelo, quizás días comía y quizás días no comía, maravilloso Dios. Porque estaba en un lugar donde no muchos vivían. Dice que ese lugar era donde las personas sin esperanza o quizás las personas que no tenían familia vivían en ese lugar. Un lugar de mucha pobreza. Pero aquí miramos algo muy especial, que David se dejó tocar por Dios. David, por el amor que le tenía a su amigo Jonatán y por el amor que le tenía a Dios, actuó. Buscó si había quedado alguien de la casa de Saúl, porque él quería hacer misericordia. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Yo creo que cuando David vio a este personaje, se recordó de su amigo Jonatán, porque David amaba mucho a Jonatán. Y Mefiboset respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Aquí podemos ver el temor que Mefiboset tenía. Yo me imagino que él estaba temblando porque él no se imaginaba lo que el rey podía hacer con él. Porque recuerde que él era descendiente de Saúl. Entonces podría ser como una amenaza para David. Pero David no lo vio así. David lo vio con ojos de misericordia, maravilloso Dios. Aquí dice que Mefiboset tenía temor. Yo me imagino que estaba temblando, esperando lo que el rey iba a hacer con él. Pero David le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre. Aquí vemos que él lo hizo por amor a Jonatán. Es maravilloso pensar cómo David se dejó usar por Dios, maravilloso Dios. Porque el amor de Dios estaba en el corazón de David. Y David, cuando lo vio, me imagino que se alegró en gran manera. Y David le dice, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y no solo eso, mis hermanos, hay algo muy especial aquí. David no solo le devolvió las tierras de Jonatán, las tierras de Saúl, sino que dice David aquí, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y inclinándose dijo Mefiboset, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Aquí vemos la autoestima de Mefiboset estaba por el piso. Aquí vemos cómo él reacciona y dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?
Aquí podemos ver cómo este hombre se sentía. Él había vivido por años en un lugar de miseria, en un lugar de dolor, en un lugar donde no había esperanza. Yo me imagino que para él era como un sueño estar frente al rey David. Y mayormente al escuchar cuando David le dice: y tú comerás siempre a mi mesa. Recuerda, hermano, que él estaba lisiado de los pies. Él necesitaba ayuda para conducirse a donde él quería ir. Vamos a seguir al 9. Dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo: el rey comerá a mi mesa como a uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba era siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Aquí vemos, mis hermanos, cómo David le devuelve todas las tierras de Saúl. Y no solo eso, sino que le hace partícipe de sentarse en la mesa con él. Ese hermoso privilegio que tuvo Mefiboset de sentarse en la mesa del rey. Fue un cambio radical para la vida de este joven. Después de estar en un lugar de miseria, de dolor, de aislamiento espiritual y físicamente, ahora viene al palacio, viene a la casa del rey. Y no solamente viene de visita, sino que se queda. Y todos los días este personaje comía en la mesa del rey. Esta historia la podemos transferir espiritualmente nosotros en estos tiempos. ¿De dónde Dios la ha sacado a usted, dama? ¿De dónde Dios lo ha levantado a usted, caballero? ¿De dónde Dios lo ha sacado a usted, joven? Si cada uno analiza su vida en el pasado, ¿cómo era su vida en el pasado? Pregúntese usted. ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era mi vida en el pasado? ¿De dónde Dios nos ha levantado? ¿De qué miseria? ¿De qué dolor el Señor nos ha sacado? Podemos pensar que David hizo un pacto con Jonatán, su amigo. Pero el pacto que Jesucristo hizo por amor a nosotros fue mucho más grande que este pacto, maravilloso Dios. El pacto que Jesús hizo por mí, el pacto que Jesús hizo por cada uno de ustedes fue mucho más grande. Porque ese pacto que Él hizo por nosotros fue que lo llevó a la cruz del Calvario. Murió por cada uno de nosotros. Entonces la aplicación que queda en esta noche es: ¿de dónde Dios nos ha sacado a nosotros? ¿Qué estaba haciendo usted antes de venir a Cristo? ¿Qué cosas hacíamos antes de venir a Cristo, maravilloso Dios? Sinceramente, cada uno de nosotros estábamos en el lugar de Lodebar también. En ese lugar donde había dolor, donde había angustia, donde había sufrimiento. Mas sin embargo, Jesucristo vino a dar la vida por amor de cada uno de nosotros. Por eso dice el tema: Dios perdona y levanta y restaura. ¿Cuántos creen que Dios ha perdonado nuestros pecados? Maravilloso Dios, aleluya. Digna es su presencia, Señor. ¿Quién éramos nosotros para que Dios viniera a dar su vida por cada uno de nosotros? ¿Quién éramos nosotros para que Dios hiciera ese nuevo pacto y llegar a la cruz del Calvario por amor de nuestra familia, por amor de nuestros hijos? Yo no sé
en qué lugar usted se encontraba cuando Dios los trajo a sus pies. Algunos hemos crecido en hogares cristianos, pero también le hemos fallado al Señor. Y el Señor ha tenido misericordia, así como David tuvo misericordia con Mefiboset. Así es la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar completamente agradecidos con el Señor, porque antes estábamos en la miseria, estábamos en el dolor, y ahora estamos aquí sentados con un uniforme. Y más que el uniforme tenemos la gracia de Dios. Y más que pertenecer a una sociedad, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Eso es lo más precioso que nosotros podemos pensar, que el Señor dice en el libro de Apocalipsis 1:6 que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para alabanza de su gloria. Maravilloso Dios, aleluya. O sea que lo que Dios ha hecho por nosotros no ha sido un pequeña cosa, ha sido un regalo grande. Yo no sé cuántos de ustedes tienen familiares perdidos en el mundo. Quizás su esposo o quizás sus hijos. Pero les quiero decir, mis hermanos, que nosotros los que estamos aquí, que ahora estamos haciendo partícipes de la mesa del Señor, que ahora que nosotros estamos aquí gozando de las bendiciones del Señor, que no nos olvidemos de aquellos que están en ese lugar de Lodebar. Que no nos olvidemos de aquellos que están sufriendo, quizás tirados en la calle por las drogas. Aquellos que están hundidos en el pecado. El hecho que nosotros estemos aquí no quiere decir que no tenemos que clamar por las almas. Ahora que nosotros, el Señor ha tenido misericordia y nos ha traído a su redil, tenemos que presentar el amor de Cristo a aquellos que no lo tienen. Porque hay muchas personas que viven en Lodebar. Hay muchas personas que en este momento quizás están pensando quitarse la vida porque ya no encuentran salida para su problema, porque están abandonados en las calles sin esperanza. Pero Cristo es la solución, Cristo es la esperanza, aleluya. Cristo levanta del polvo al caído, maravilloso Dios, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Padre. Porque aquí tenemos ejemplos. Si cada uno de nosotros diera el testimonio de dónde Dios nos ha levantado, de dónde Dios la ha levantado a usted, dama. Quizás su hogar ya estaba a punto de ser destruido. Quizás usted estaba a punto de divorciarse con su esposo en aquellos tiempos. O quizás lo está pensando hacer. O quizás está en Lodebar por alguna enfermedad o por alguna cosa que desde su niñez ha marcado su vida. Pero déjeme decirle que aquí está el Señor para levantarla en esta noche. Aquí está el Espíritu Santo con cada una de ustedes para decirle: aquí estoy. No temas, yo te ayudo. Porque a veces hay cosas que nos marcan desde nuestra niñez. Maravilloso Dios, aleluya. Pero Dios ya no quiere que estemos en ese lugar de Lodebar, ese lugar de tristeza, de dolor. Porque para eso vino Jesucristo, a dar su vida por cada uno de nosotros. Dios está con usted, dama. Dios está con usted, caballero. Con Cristo somos más que vencedores. Y algún día el Señor vendrá y nos sentará en esa mesa gloriosa. Cuando sean las bodas del Cordero, Dios nos sentará en la mesa y nos servirá. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que en esta noche quiero que se lleve en su pensamiento de dónde Dios me sacó. Y si Dios me ha sacado a mí, la ha sacado a usted de ese lugar, no vale la pena regresar. Porque ahí es un lugar de tristeza y de dolor.